Buenas, queridos alumnos de la clase de inteligencia emocional. Esta es la clase del 30 de julio. En esta clase vamos a estar viendo sobre todo la intención positiva. Vamos a ver la historia del héroe, la intención positiva, nuestra intención positiva, en contra de la intención positiva y la intención positiva en situaciones de pérdida devastadora. Y luego algunos cuantos ejercicios prácticos. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la historia del héroe? Usualmente cuando nosotros contamos la historia de rencor, cuando tenemos algún rencor, estamos muy desde lo que nos hicieron, qué fue lo que hizo, concentrándonos mucho en esa persona, ¿verdad? Y no tanto en cómo nosotros tomamos eso para superarlo. Un poquito, digamos, si ustedes se ponen a ver, digamos, en los cómics y así, casi siempre los héroes han sido, digamos, personajes de ficción que han pasado acontecimientos muy dolorosos o, sí, muy dolorosos. Por ejemplo, Batman perdió a sus papás y él tenía mucho miedo a los murciélagos y esas cosas que a él le pasaron de dolor lo ayudaron también a desarrollar este, su creatividad, a luchar por sus ideales. De su miedo igual sacó como hasta su traje, que es de vampiro, que es de murciélago, que es Batman, ¿verdad? El hombre murciélago, digamos, no vampiro, murciélago. Entonces, así casi muchos de los personajes de los héroes, digamos, en los cómics tienen esta característica, ¿verdad? De haber tenido sufrimientos así muy grandes y que eso lo cogen como para el bien, ¿verdad? Para superar eso y luego desarrollan a partir de ese dolor sus fortalezas. Por ejemplo, a Spider-Man, el hombre araña, lo picó una, una araña y de eso que fue un acontecimiento eh, malo, pues sacó algo bueno y sacó de ahí sus poderes. También lo de él lo criaron los tíos y se le murió, bueno, el tío, y luego eso lo toma, digamos, el hombre araña como para bien y así. Entonces, casi todos los héroes encontramos que tienen una historia de dolor que transformaron, de donde más bien sacaron luego sus poderes. Y un poquito, si podemos ver algún otro héroe, casi siempre es así también, ¿verdad? Algo que fue doloroso, una crisis, luego la transforma en algo bueno. Entonces, nosotros tenemos que pasar de la narración o de contar nuestra historia como de ser víctimas, ¿verdad? Donde esta persona me hizo esto y esto y esto, a contar nuestra historia como una más bien epopeya de héroes. La víctima es incapaz de responder ante las circunstancias dolorosas, ¿verdad? Si alguien estamos contando la historia de que esta persona me hizo, yo, todas las tragedias que nos pasaron, simplemente ahí estamos como impotentes, sin poder hacer nada. El héroe es aquel que ha luchado contra la adversidad y se niega a dejarse derrotar por los sucesos dolorosos de la vida. Entonces, casi siempre nosotros es digno de admirar cuando alguien se levanta, ¿verdad? De su dolor, de su situación adversa y puede reconstruir y aprender de esas situaciones. Entonces, perdonar es el viaje que empieza contando la historia de la víctima hasta llegar a la historia del héroe. Perdonar significa cambiar esa historia para que nosotros tengamos más control y no tengamos rencor. Porque cuando nosotros contamos todo lo que pasó, todo lo que nos hicieron, en realidad el control está, no está en nuestras manos, ¿verdad? Porque eso ya pasó y de eso no tenemos control. Ahí estamos totalmente como impotentes y estancados. Nadie puede contar, cambiar esos acontecimientos dolorosos que nos pasaron, pero sí podemos narrar esa historia de una manera diferente, de una manera más positiva. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer.
Entonces, nuestra historia. La historia que contamos es súper importante. ¿Por qué? Porque es el instrumento mediante el cual narramos a los demás y a nosotros mismos una parte de nuestra vida. Entonces, nosotros cuando contamos lo que nos hicieron y repetimos esa historia, nos estamos también contando a nosotros mismos esa situación desde ese punto de vista. Es nuestra forma de poner los sucesos en perspectiva y de asignarle un significado a lo ocurrido. La historia nos brinda un rango variado de respuestas ante el dolor, que van desde presentar los hechos como un desafío a presentarlos como una verdadera tragedia. Entonces, los hechos fueron unos determinados y cómo lo contamos y cómo nos lo contamos va a hacer que tenga un impacto emocional en nosotros, porque va a tener un significado concreto. Puede ser un significado de mi vida quedó hasta aquí, estoy estancada, no hay solución, o puede ser desde un punto más positivo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver hoy, desde de una perspectiva más amplia y más positiva. Cambiar la historia. Entonces tenemos que cambiar la historia. La historia tiene un efecto en nuestro humor y en nuestro comportamiento, ¿verdad? Si nosotros, no sé, contamos la historia de un jefe que nos trató muy mal y nos hizo y nos dijo, probablemente cada vez que nos contemos eso vamos a estar enojados o tristes. Nuestro comportamiento puede ser más cerrado, por ejemplo, y tenemos una sensación de poder al centrarnos en lo que sí está en nuestro control, ¿verdad? Que son nuestros pensamientos y nuestras conductas. Si nos centramos en lo que pasó, que no tenemos forma de controlarlo, probablemente nos vamos a sentir impotentes, enojados, frustrados, pero podemos también concentrarnos en, bueno, que esto pasó y nuestra historia puede ser contada más desde lo que hemos evolucionado, hemos crecido, cuáles son nuestros pensamientos, etc. Tenemos que aprender entonces a contar una nueva historia que nos pueda llevar a tener más energía y una gama de opciones más grandes para responder. Debemos preguntarnos, ¿quién es el personaje principal de nuestra historia de rencor? Casi siempre, si estamos en una historia de rencor, el personaje principal va a ser el otro. El otro hizo esto, el otro me dijo, el otro cometió tales faltas. Vamos a ver que si nos ponemos la atención de quién es el personaje principal de nuestra historia de rencor, es el otro. Y tenemos que poner el otro y poner al otro, es una pregunta, como personaje principal, nos ayuda a sanar, nos ayuda a salir adelante. Implica tener que reconocer, nosotros para cambiar nuestra historia, ¿verdad? Tenemos que reconocer el final de un sueño. ¿Por qué? Bueno, ahorita les digo, mientras que el otro es el centro de la historia, formará parte de nuestra vida. Es irónico porque nosotros cuando contamos la historia del rencor, siempre vamos a estar ligados a esta situación y a estas personas. La traemos acá. Entonces, para nosotros poder seguir adelante, tenemos que saber que, bueno, ok, reconocer que no funcionó, reconocer la situación desde su realidad. Y si uno se pone en el centro, elabora entonces el duelo y sigue adelante. La historia de rencor es la expresión de un sueño y a veces confundimos un sueño pequeño con un sueño grande o un gran sueño. Entonces, por ejemplo, la historia de una muchacha que su novio se fue con su mejor amiga, la dejó por la mejor amiga. Entonces, que el novio se llamara Pedro. Entonces, si ella ve que el sueño pequeño es que funcionara la relación con Pedro, pero el sueño más grande es tener una relación de pareja buena, bonita. Entonces, con Pedro no termina su meta. Eso es lo que hay que aprender a ver. Pero ella tiene, como les dije antes, que reconocer primero que su sueño con Pedro ya no va a ser.
para entonces poder hacer una nueva historia basada en la intención positiva, que es tener una relación amorosa bonita, sana y saludable. Entonces, muchas veces, digamos, si ella no quisiera, si ella sigue en la historia de rencor, contando lo que Pedro le hizo, lo que su amiga le hizo, ella va a estar enganchada a esas personas y en realidad no está reconociendo que esa historia terminó. No lo reconoce, de alguna manera no deja ir esa intención. No, no dice, bueno, ya Pedro fue, Pedro y mi amiga María ya fueron. No, sigue recordándose, sigue trayéndolos, sigue estando enlazada con esas personas. Entonces, la historia de rencor es la expresión de un sueño, pero es un sueño pequeño. Tenemos que descubrir cuál era el sueño más grande que teníamos y esa es la intención positiva. Entonces, perdonar es la clave para actuar y ser libre, según Hannah Arendt. Bueno, entonces, ¿qué es la intención positiva? Es una forma inigualable de concentrarnos en los grandes sueños. Nos ayuda a manejar las emociones cuando un sueño pequeño se acaba. Digamos, si uno dice, bueno, qué sé yo, lo despidieron en un trabajo, un jefe, te despidió injustamente. ¿Cuál fue el sueño que no se dio? Bueno, que me fuera bien ese trabajo. Pero tener una vida laboral que me guste, una vida laboral donde me considere que puedo alcanzar mis metas vocacionales, era el sueño más grande. Entonces, cuando alguien está dolido, se concentra en el dolor y crea una historia de rencor que cuenta y cuenta y cuenta y pierde de vista y pierde la perspectiva de veces cuáles eran sus metas de vida. La intención positiva nos conecta con nuestras metas y el rencor nos aleja. ¿Por qué? Porque estamos excesivamente poniendo atención a lo que salió mal. Por ejemplo, en este caso de esta muchacha, si ella se sigue focalizando en Pedro y su amiga, no puede alcanzar la meta de reconstruir otras relaciones, otras amigas, otra pareja eventualmente, porque está muy concentrada en lo que sale mal, en lo que salió mal. Cambiar la historia para reflejar nuestra intención positiva y ver lo que pasó como un obstáculo en nuestra meta y no como la meta en sí. Entonces es muy importante, ya tendría que empezar a decir, bueno, en mi vida amorosa han pasado estas cosas de las cuales yo aprendí y una historia más bien que se base en la meta que ella tiene más grande. Al rumiar nuestras penas pasadas, nos aferramos a ellas. La intención positiva nos permite salir adelante y enfocarnos en nuestras metas. En todos entonces, todos los rencores comienzan con algo que no funcionó, como ustedes recordaban, algo que yo deseaba mucho y que no me lo dieron o obtuve algo que yo no quería. Entonces, la intención positiva es recordar que ese algo que yo quería, de que ese algo que no me dieron, expresarlo en los mejores, de la mejor manera, ¿verdad? En las mejores formas posibles. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo rencor con alguien porque yo, a una amiga la quería mucho y esa amiga, hablaba, no sé, me habló mal de mí, por ejemplo, o así, este, alguna falta que haya cometido contra mí, digamos que habló mal de mí. Tengo que concentrarme en la meta mayor. En la meta mayor sería tener unas buenas relaciones de amistad sinceras. Y la meta pequeña era la amistad con esta persona, ¿verdad? Si es, digamos, en caso de que se cortó ya la relación. Y la meta más grande es tener buenas relaciones humanas, sociales. Si mi meta era, ganarme el puesto de trabajo y trabajé mucho, mucho, mucho para que me lo dieran y y yo considero que fue injusta la decisión de no dármelo. Meta pequeña, obtener ese trabajo y meta grande, tener un trabajo bueno, que ese no es el único lugar de trabajo. O sea, siempre cuando yo
Si yo, por ejemplo, no acepto esto, sigo ahí con rencor, o si no, yo puedo decir, objetivamente, esta no, digamos que no lo voy a obtener, no me lo dieron, ¿qué puedo hacer yo? Me quedo aquí, aplico para otro trabajo que se apegue más a lo que yo quisiera. Entonces, el reconocimiento de que ese sueño pequeño terminó o concreto y que tenemos y que seguimos teniendo la intención positiva o el sueño que teníamos antes cuando empezamos esto, que correspondía a una meta más grande de vida, pues entonces podemos movilizarnos más hacia esa meta. Ok, la intención positiva. Siga adelante. Ok, la historia no es solo sobre la situación de dolor, sino sobre una meta no alcanzada, como les dije antes. Entonces, lo que pasó es importante, pero para aprender, no para eliminar nuestras metas. Las intenciones positivas son caminos largos que nos conducen a nuestras metas en la vida. Entonces, cada intención positiva es como un camino. Avanzamos en carro, en bici, caminando, en moto, etcétera. Y nuestra pérdida es como una llanta desinflada. ¿Te quieres quedar varado en la orilla? Hay gente que se puede quedar ahí en la orilla llorando años. Y hay otra gente que reconoce que eso está así y busca una solución, pero sigue en el camino, no se sale del camino. Y lo ideal sería, bueno, no quedarnos tanto ahí llorando, sino buscar una solución y entender que nuestra meta sigue y que podemos, este, sí, reparar nuestro corazoncito y seguir adelante para cumplir también las metas que tenemos. Y a veces la vida nos obliga muchas veces a cambiar nuestros planes. Entonces no, tenemos que ser flexibles para saber que eso muchas veces puede llegar a ser así. ¿Qué es el perdón? Recordando, es la paz que experimentamos cuando disminuye el resentimiento, cuando entendemos que somos responsables de nuestros sentimientos, cuando recordamos que cuando conducimos corremos el riesgo de una avería. Por ejemplo, en esta parte amorosa, y si nos arriesgamos a eso, podríamos tener una decepción amorosa. Si estamos trabajando, podríamos tener problemas en el trabajo. Si tenemos una amiga, esta amiga puede traicionarnos, etcétera, etcétera. Recobrar el perdón es la paz que experimentamos cuando podemos em, recobrar el poder de descubrir que somos flexibles, cuando podemos apreciar la belleza de lo que nos rodea estando al lado del camino, cuando pensamos que el problema pudo haber sido peor y cuando creamos la historia del héroe que se sobrepone a los problemas. La intención positiva es aquella parte de cada cual que trabaja para reparar el auto y nos cuida de más huecos o así, agujeros en adelante. Entonces, la intención positiva, recordamos, entonces, ¿qué, qué es lo que yo realmente quería inicialmente? ¿A qué meta más grande se debía esta situación? Y bueno, soltar no significa perder, sino desocupar las manos para recibir algo mejor. Entonces, por eso está esta persona, por ejemplo, que le pasó eso con su novio y su amiga. Y tal vez ella se está concentrando muchísimo en ellos, en ellos y en ellos. Y ella necesita soltar eso. ¿Por qué? Porque necesita no tener esa carga y no gastar ese tiempo en eso para poder recibir algo mejor. Hay que entonces saber cuál es la intención positiva, encontrarla. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál era mi sueño a largo plazo? Tener una buena relación de pareja, tener un buen trabajo, tener una relación positiva con alguien. ¿Cuál era mi meta expresada en términos más positivos? Hacernos esa pregunta. Entonces, en el caso, les puse el caso que les dije de una muchacha que el novio se fue con la mejor amiga. ¿Por qué se preocupa tanto por lo que hacen ellos? Ella puede estar pensando, pasando todo el día pensando en ellos. Y cuando eso hace ella, entonces no se ocupa de ella. Si usted cuenta muchas veces la vieja historia, si ella invierte tanto tiempo en esa historia, no tiene tiempo para ni energías para desarrollar sus metas.
Contar la historia del rencor desde la perspectiva de la intención positiva es muy importante. La intención de tener una buena relación amorosa hablaría de digamos, ¿cuál es la intención positiva? Tener una buena relación amorosa. Entonces, cuando ella cuente su historia, cambiando su historia de rencor por otra historia diferente, tendría que hablar de las historias que no funcionaron, pero para aprender de ellas, cómo ella creció, qué aprendió, cómo ella se repuso, porque ella tiene que ser la protagonista. Y empezar entonces cada oración con yo y no con el otro, ¿verdad? Y concentrarse en la historia, en sí misma y no en el otro, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he hecho para recuperarme? ¿O cómo estoy haciendo para recuperarme de esto? Entonces, a veces es más difícil cuando encontrar una intención positiva en situaciones de una pérdida devastadora, ¿verdad? Hay violaciones, hay accidentes, hay robos, hay asesinatos, que a veces esas tragedias son parte de la vida. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué fue lo más grave que esto me arrebató? O que me arrebató, digamos, un accidente. Hay un caso de una muchacha que la atropellaron y quedó con mucho dolor y con algunos problemas. Entonces, cuando se le pregunta, ¿qué fue lo más grave que le arrebató el accidente? La independencia, contesta. Entonces, centrar la historia en cómo va a ser mi lucha para volver a lograr independencia. Eso puede ser entonces la intención positiva. Contar la historia como una lucha por recobrar la independencia. Las víctimas de violencia y de accidentes usualmente se ven afectadas en la independencia, en la seguridad, en la salud física. Y esto podría ser lo que es la intención positiva, ¿verdad? Volver a confiar, volver a tener independencia, volver a tener salud. Otra alternativa es el crecimiento personal, aprender. Y como ejercicios, les tengo 2 ejercicios. Bueno, primero, unos pasos para encontrar la intención positiva. Tenemos que pensar en una de las historias de rencor, encontrar un lugar en silencio, poner donde no me molesten durante 10 minutos y practique los ejercicios que vimos la semana pasada para reforzar las emociones positivas, ¿verdad? Los de relajación. Vamos a practicarlo 1 o 2 veces para alcanzar un estado de calma. Y luego nos preguntamos, ¿por qué razón me encuentro en esta situación? ¿Cuál era mi meta expresada en términos más positivos? O sea, cuando me pasó esto, digamos, ¿qué era la intención o la meta que yo tenía? Y pienso en la respuesta hasta que obtenga 1 o 2 frases de intención positiva. Y voy a prometer no volver a contar la historia de rencor y practique contando la historia con la intención positiva a un grupo de personas de confianza. Entonces, ¿cómo haría yo para ejercicio práctico número 2? Contar esta historia, escoger algún rencor y contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál era mi sueño a largo plazo? ¿Cuál era mi meta expresada en términos más positivos? Y contar la historia del rencor desde la perspectiva de la intención positiva. Incluso pueden coger la situación pasada del rencor y tratar de empezar a contarlo desde esa intención positiva que ya identificaron. Empezar cada oración con yo, para que yo sea la protagonista o el protagonista de mi historia. Y concentrar esa historia en mí misma y no en el otro. Eso sería lo que tienen que hacer. Entonces, en la primera, es encontrar la intención positiva. Y en la segunda, sobre todo, tratar de empezar a escribir una historia desde esa intención positiva y no desde el rencor. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten mucho la clase.